Lo siguiente apareció aleatoriamente en mi bandeja de entrada de Gmail en 2016. No tengo idea de quién lo envió y no tengo idea de por qué me lo enviaron a mí de todas las personas. Todo lo que sé es lo que dijo. Sé la verdadera razón por la que se canceló Silent Hills. Para aquellos a los que no les gustan los videojuegos, les daré un trasfondo de Cliff Notes. De 2012 a 2015, hubo un nuevo juego de Silent Hill en desarrollo. Además del destacado diseñador de juegos Hideo Kojima, participaron muchos autores de terror, incluido el artista de manga Junji Ito y el cineasta Guillermo del Toro. En agosto de 2014, se lanzó un teaser jugable, simplemente titulado PT. Fue muy aclamado y generó mucho revuelo en torno a lo que los fans estaban seguros sería la mejor entrega de la saga Silent Hill. Y luego, en 2015, el conglomerado de entretenimiento japonés Konami canceló repentinamente el proyecto. En medio de las críticas generalizadas de los fanáticos, PT se eliminó de PlayStation Store y se hizo imposible volver a instalarlo. Las noticias iniciales informaron que Konami no estaba satisfecho con la dirección en la que Kojima estaba tomando la franquicia. Con el paso del tiempo, las noticias cambiaron de tono y dijeron que el juego se canceló debido a una reorganización corporativa en Konami. Ambas afirmaciones son falsas. Lo sé porque participé en la producción del juego. Si miras la página de Wikipedia de Silent Hills, verás en cancelación que el sitio web de videojuegos Polygon informó que recibió un aviso anónimo que confirmaba que el juego había sido cancelado. Fui yo quien les dio ese dato anónimo. Lo hice porque necesito que la gente sepa la verdad. Por supuesto, nadie me creyó, por lo que en realidad nunca se publicó, así que decidí enviar la historia a alguien al azar. Quizás podrías ayudarme. La verdad del asunto es que el juego fue cancelado porque, en pocas palabras, fuimos demasiado lejos. Al principio del desarrollo, alguien involucrado en la producción de PT, decidió hacer algo un poco diferente. Lo diseñaron para que el fantasma principal, Lisa, siguiera al jugador durante todo el juego, provocando ruidos y sombras aterradoras en todo el teaser. Por supuesto, el jugador solo mira hacia adelante, por lo que nunca se ve el modelo de Lisa. Se habló mucho sobre perder el tiempo desarrollando un modelo que siguiera constantemente al jugador sin ser visto cuando podría haberse hecho fácilmente con un diseño de sonido y efectos simples, pero finalmente decidieron que era mejor dejarlo. Gran error. A medida que se desarrollaba el teaser, muchos de nosotros, por supuesto, lo probábamos para asegurarnos de que funcionaba bien. Cualquiera que lo haya jugado estaba inmensamente emocionado al principio. Sabíamos que teníamos un gran éxito en nuestras manos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las personas que probaron el teaser comenzaron a trabajar exhaustas. Al principio, pensamos que estaban sobrecargados de trabajo. Crear un videojuego es un trabajo extremadamente complejo y los desarrolladores pasan muchas horas tratando de perfeccionar cada pequeño detalle, especialmente con un lanzamiento de esta magnitud. Y luego, un día, uno de los desarrolladores, cuyo nombre no revelaré aquí, no entró en absoluto. Quienes lo conocíamos nos preocupamos de inmediato. Él no era el tipo de persona que simplemente se levanta y falta al trabajo. Lo llamamos varias veces, pero no hubo respuesta. Finalmente, uno de los otros desarrolladores, que era amigo del chico desaparecido, llamó a su esposa para preguntarle si estaba bien o no. Después de la llamada, se dijo que el rostro del hombre era una imagen de conmoción. El hombre no había venido a trabajar porque la noche anterior había bajado a su sótano y se había colgado de una de las vigas. La preocupación se convirtió en conmoción, la conmoción en tristeza, la tristeza en pena. El hombre no tenía antecedentes de depresión ni nada que pudiera haberlo llevado al suicidio. Una semana después, otra persona no apareció. La primera muerte aún estaba fresca en nuestras mentes, así que tratamos de prepararnos para lo que asumimos era inevitable. Efectivamente, aproximadamente una hora después de lo que habría sido su turno, recibimos una llamada telefónica de la familia de la persona. La noche anterior, se dirigieron al techo de su edificio de apartamentos y saltaron.
Yo estaba allí cuando recibimos esta noticia directamente. Recuerdo a una de las personas en la habitación murmurando para sí mismos, ¿qué diablos está pasando? Si tengo que ser honesto, y lo hago, creo que muchos de nosotros sabíamos en el fondo de nuestras mentes lo que estaba pasando, pero no queríamos aceptarlo. En un momento, alguien de la Agencia de Inteligencia de Seguridad Pública, FBI japonés, nos visitó para entrevistarnos y obtener toda la información que pudieran sobre las personas que habíamos perdido. Estoy bastante seguro de que no estaban satisfechos con lo que obtuvieron, pero mientras hablaba con ellos, no pude evitar sentir que no nos estaban contando todo. Quiero decir, supongo que debería haber esperado tanto. ¿Qué agencia de inteligencia le cuenta todo a su gente? Pero definitivamente despertó sospechas. No fue hasta que murieron 3 personas más que recibimos el correo electrónico. Antes de que una de las personas se suicidara, envió algo a la dirección de correo electrónico de nuestra oficina. En realidad, nunca pude verlo por mí mismo, pero una de las personas que maneja nuestros correos electrónicos es una amiga mía y sí pudo verlo. Según ella, simplemente decía, ella no dejará de seguirme. Puedo sentir su aliento en la nuca. No puedo seguir haciendo esto. Adiós. No pasó mucho tiempo después de que recibimos la noticia de que el juego estaba siendo cancelado. Todo nuestro progreso durante 3 años se había ido, y en ese momento creo que la mayoría de nosotros nos sentimos más aliviados que decepcionados. Fuera lo que estaba pasando, tenía que parar, y al diablo con el gasto. No me atreví a ir a los primeros funerales. Sé que es egoísta, pero ¿qué puedo decir? No quería que fuera real. Eventualmente, hice el esfuerzo de ir al funeral del hombre que había enviado el correo electrónico. Su esposa estaba desconsolada. No fue hasta la mitad del servicio que logró pronunciar algún tipo de palabra. Me acerqué a ella para presentarle mis respetos, y de la nada recuerdo haberle preguntado por qué pensaba que había sucedido. Mi respuesta obviamente la tomó por sorpresa, pero siendo la mujer fuerte que es, se secó las lágrimas y me lo dijo. Ella dijo que durante aproximadamente 1 año antes de su muerte, el hombre había tenido muchos problemas para dormir. Nunca antes había tenido problemas de insomnio, pero de repente tuvo la suerte de tener hasta 3 horas. A medida que pasaba el tiempo, se puso peor y peor. Se asustó de su casa después del anochecer. A veces incluso se iba a quedar a un hotel solo para evitar de estar en la casa después de la puesta del sol. Empezó a perder peso rápidamente. Sus ojos estaban constantemente vidriosos, como si estuviera constantemente mirando algo más allá de lo que cualquier otra persona podía ver. La única vez que su esposa se atrevió a preguntar qué le pasaba, el hombre pronunció una palabra. Lisa. No pasó mucho tiempo después de que se suicidó. La esposa me dijo sin rodeos que se preguntaba si ella había sido la responsable, pero le aseguré que no. Le di un abrazo y me despedí. No creo que ninguno de nosotros se sorprendiera cuando PT se eliminó de PS Store y no se pudo descargar. Me gusta pensar que lo hicieron por las razones correctas, y no por problemas de relaciones públicas. Aunque ninguno de nosotros se dijo nada al respecto, creo que todos lo sabíamos. Dejaríamos algo suelto. No lo creí al principio. ¿Cómo podría? Entonces, la otra noche, mientras me dirigía a mi dormitorio, sentí el hormigueo inconfundible de un aliento frío y fétido en la nuca. Me di la vuelta con un sobresalto. No había nada detrás de mí. Sé lo que está por venir, y estoy aterrorizado. El correo electrónico terminó allí. No pude entender ni pies ni cabeza al principio. Estaba seguro de que era un amigo jugando una broma o algo así. Archivé el correo electrónico y prácticamente lo olvidé todo. Luego, en 2019, un desarrollador independiente llamado Lance McDonald usó lo que llamó parches de cámara para permitir que el jugador en PT mirara en 360 grados. Resulta que, después de cierto punto en el juego, el fantasma, Lisa, en realidad sí te sigue directamente por detrás durante el resto del teaser. Eso me recordó el correo electrónico, que estoy muy contento de haber guardado.
Todavía no sé exactamente qué significa esto, y estoy aún más asustado por eso.